A Julio Ramón Rivero le conocían como el Flaco, ¿de acuerdo? Ese era su apelativo. Vamos a ver un poquito nomás y luego nos dirigimos al libro. La historia intelectual, digamos, de la familia, rectores, Ay, diplomáticos, que de alguna manera están entre el mundo de los intelectuales, sería más bien de la familia paterna, ¿no? Y la familia paterna, materna, con ese origen provinciano, ¿en algún momento influye sobre ti para tener una imagen de lo provinciano también o Sí, sí, no? ese ha sido para mí muy importante. Es gracias a esa familia que yo he podido, el conocimiento que yo tengo, por ejemplo, del mundo andino, se lo debo a ellos. No solamente porque aún les quedan algunas propiedades pequeñas o medianas en la sierra donde yo he viajado y viajo, acabo de hacer justamente un viaje a una de ellas, sino porque el contacto con ellos pues he conocido, ¿no? Me han contado, yo desde niño he escuchado siempre hablar de los problemas y de los sucesos, ¿no? Que ocurrían, sea en el Junín o en Tarma o en Cajamarca o en Santiago Chuco, en esa zona de donde procede mi familia materna. ¿Crónica de San Gabriel tiene algo que ver con esto? Crónica de San Gabriel justamente es una novela que transcurre en la hacienda de uno de estos, de mis parientes maternos. Una hacienda que él administraba, en realidad no era de su propiedad. Y todos los personajes que figuran en esta novela son verdaderamente parientes, ¿no? por la rama maternal. Por una parte, la pregunta que ya se te ha hecho varias veces, ¿por qué te fuiste? ¿No? Sí. Y la segunda es si finalmente, después de tantos años, crees que tuviste una buena opción, si esa no fue una opción equivocada o si fue más bien una opción correcta. Yo muchas veces me he interrogado si en realidad fue una buena elección eso de viajar a Europa o no, porque viajar a Europa significaba no solamente irse del Perú, sino abandonar una carrera que yo había terminado, que era Derecho. Muchas veces me he dicho de que quizás hubiera llegado yo a ser un magnífico magistrado y no sé, un jurisconsulto importante y eso me hubiera gratificado más desde el punto de vista personal, del prestigio, de la vanidad, que el hecho de ser escritor. Eh, y lo curioso es que me hice esta reflexión cuando hace unos meses en París se me planteó un problema de tipo jurídico. Yo hace como 30 años que no abro un código ni tengo que ver nada que ver con el derecho. Y sin embargo, por una especie así de conocimiento innato, ¿no? Ancestral, resolví el problema jurídico en un minuto. bien, ese es Julio Ramón Ribeiro, un poco más acercándonos a la vida del autor. Él era conocido como el Flaco Ribeiro. Ustedes cuando busquen en internet sus caricaturas, porque hay un montón de caricaturas de Ribeiro, lo van a encontrar todo flaco y siempre con un cigarrillo en la mano. Bien, nosotros habíamos hablado de la generación de 50, habíamos dicho que era una generación que resaltaba bastante la figura del migrante, ¿verdad? Bien, vamos a resolver la práctica dirigida. Dice, de acuerdo con lo leído, ordena correctamente los enunciados. Vamos a leer los enunciados. Don Santos, a medio acostar, jugaba con su pierna de palo y les lanzaba miradas feroces. Disculpen. B. Pedro ha mordido al abuelo. El abuelo cogió la vara. Después lo sentí aullar. C. Enrique cogió a su hermano con ambas manos y lo estrechó contra su pecho. D. Efraín se revolcaba sin tregua. Enrique tosía. E. El abuelo con la pata de palo quebrada estaba de espaldas en el fango. F. Don Santos le volvió a la espalda y quedó inmóvil. G. El abuelo no respondía. Por último, impaciente, dio un manotón a su nieto que lo hizo rodar por la tierra. H. Pedro se levantaba y después de hacer un recorrido por el corralón, regresaba con una piedra en la boca. Y las beatas, los noctámbulos, los canillas, descalzos, todas las secreciones del alba comenzaban a dispersarse por la ciudad.
J. A la luz de la luna, Enrique lo veía ir 10 veces por el chiquero. Muy bien, tenemos que ordenar esos enunciados. ¿Cuál creen que se deba ir primero? ¿Cuál creen que deba ir primero? De acuerdo más o menos con con la pequeña lectura, con el pequeño argumento que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Mm, Bien. ¿Cómo iniciaríamos? ¿Cómo iniciaríamos el relato? A ver, me dicen con la D. Efraín se revolcaba sin tregua, Enrique tosía. Bien, recuerden que Efraín se corta el pie, entonces eso vendría a ser más adelante. Bueno, no sé, yo creo que iniciaríamos, tal vez, podría iniciarse con esta de acá. Porque si buscan el relato en internet, habla que comienza a salir la gente cuando la hora está clara, cuando el cielo está claro y así, ¿verdad? Entonces podríamos iniciar con esa letra, ¿verdad? ¿Cuál creen que siga? Eh, Iniciamos con las beatas, los noctámbulos, los canillitas descalzos, todas las secreciones del alba comenzaban a dispersarse por la ciudad. ¿Cuál será la siguiente? A ver, chicos, intenten resolverlo y me dicen cuál sería la siguiente. ¿Sí? En la 2, bueno, en la 2 es más que obvio si ordenamos las sílabas que nos sale. En la 2 si ordenamos las sílabas que nos sale. Los gallinazos sin plumas, ¿verdad? Las beatas, luego Pedro se levanta, Pedro es al final, el abuelo no respondía. Don Santos, el abuelo con la pata de palo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Bueno, esta podría ser la última, ¿no? Esta podría ser la última, algo así, no sé. Mm, Sí, no tiene mucho, bueno, no sé qué les parece, pero a mí no le encuentro mucho orden. Mm,
Acá, bueno, podría ser, luego de esto, las beatas, Pedro Enrique cogió a su hermano, Efraín se revolcaba sin tregua. Este podría ser el 2 más o menos. Efraín se revolcaba sin tregua, Enrique tosía. Don Santos jugaba con su pierna de palo y lanzaba miradas feroces. Esto podría ser la 3. Mm, mm. Luego puede ser esta de acá, la 4. Pedro se levantaba y después de hacer un recorrido por el corralón, regresaba con una piedra en la boca. Y la 5 puede ser la J, Miss. La 5, ajá, ahora vamos a colocar acá. Y la 6, Pedro ha mordido al abuelo. El abuelo cogió la vara de que lo sentía aullar. La Bien, B, la 6, muy bien. Eh, lo- el abuelo no respondía. Por último, 7 la G luego sería esta, ¿no? La 7. y 8 la C. Ajá, bueno, algo así. La verdad es que acá falta contexto, como dice una de sus compañeras por el chat. Falta contexto porque parece que lo han cortado, pero ha faltado. No sé si tengan, bueno, eso es lo que hemos podido armar. A ver qué me dicen. Si alguien encuentra otra manera, también nos avisa de qué otra manera lo ha podido ordenar para, para poder trabajar, ¿de acuerdo? Bien, luego nos dice la siguiente pregunta. ¿Cómo se describe a la ciudad en el fragmento? En el fragmento leído. Bueno, por lo que podemos observar, es una ciudad con claras diferencias económicas, ¿de acuerdo? Una ciudad con claras diferencias económicas, ¿sí? ¿Quiénes eran Efraín y Enrique en la obra? ¿Quiénes eran Efraín y Enrique, chicos? los protagonistas, dos niños pobres, nietos de un señor que recogían basura, restos de Mu- basura, para Muy bien, alimentar a Pascual. muy bien. Los protagonistas de la obra, niños que recogían basura para alimentar a Pascual. Muy bien. ¿Quién es Pascual? El cerdo, el Ujú. cerdo o el puerco. Pascual es Pascual es el puerco que representa el dinero para Don Santos. ¿Qué opinas de la actitud de Enrique? Bueno, no sé a cuál de todas las actitudes se refiere, pero en general, ¿qué podemos decir de la actitud de Enrique? Que ayudó a su hermano cuando se cortó el pie con un video. Abajo. El pie del hermano creo que se infectó, ¿no? Sí, era solidario con su hermano y, y lo ayudó cuando se cortó su pie. Muy bien.
Hasta ahí vamos copiando, vamos copiando. Copiamos, chicos, copiamos, copiamos, por favor. Vamos copiando. Sí, el abuelo era una persona bastante abusiva, ¿no? Con sus nietos. Y aparte que era una persona pues que tenía dice acá, una pierna de palo, no podía hacer las mismas actividades y se aprovechaba de sus nietos. Era una mala persona, abuelo. Ujú, era una mala persona. Yo solo pensaba en Pascual y en él porque sí, engordaba bastante Pascual, lo podría venderlo y ganaría más dinero. Y se lo quedaría todo el dinero a él, no le daría nada a su nieto. Exacto, exacto. Es más, pensemos para qué querría el dinero, ¿no? Seguramente pensaba con eso comprar otro cerdo y continuar con esa situación. Muy bien, copien, copien, por favor, copien. Bien, chicos, ¿copiaron todos? Me avisen si lograron copiar todos. ¿Copiaron, chicos? ¿Copiaron todos? ¿Pasamos a la siguiente o todavía? Bien, vamos a lo siguiente. Creo que es para marcar. Confirmen, por favor, por el chat o si todos copiaron o si falta alguien. Tun, 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 tun. Muy bien, vamos al chat.
Muy bien. A ver, vamos borrando. Qué frío. Bueno. Mm, Bueno, aquí nos dice la generación de 50, la generación del 50 desarrolló con mayor frecuencia, característica que no pertenece a la generación del 50. La primera es narrativa y la segunda es aparecen personajes indiferentes frente a la realidad de aquel momento. Muy bien. Narrativa. Aparecen personajes indiferentes frente a la realidad de aquel momento. Luego nos dice, ganó premio Juan Rulfo. ¿Quién ganó un premio Julio Juan Rulfo? Ramón Ribeiro. Correcto. Ay, perdón. Enfatiza el tema de la marginalidad y muestra el mundo de las barriadas. El primero en hablar de las barriadas. ¿Qué autor fue? Enrique Cogain. Así es. No es una obra de Julio Ramón Ribeiro. Lima, hora cero. Lima, hora cero. Bien. Vamos marcando hasta ahí. Vamos marcando hasta ahí. Tan, 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 tan. Vamos marcando. ¿Todos hasta ahí? ¿Todos estamos hasta ahí para continuar? Bien, vamos a continuar. Eh, bien, recuerden que como este es el primer tema, este es el que viene en la práctica. ¿Sí? Igual sería interesante que por su cuenta, si pueden, vayan leyendo los cuentitos de Ribeiro, la insignia, los merengues. Vamos con las 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 y luego bajamos para la 10 y la 15. ¿Quién fue el primero en mostrar el mundo de las barriadas? Enrique Cogains. Ajá. Él fue el primero en nombrarlo en las obras, ¿no? El movimiento que aparece. Generación que narra los hechos acontecidos en la cotidianidad urbana limeña. 50, Eh, generación del 50. Correcto, lo que hemos estado leyendo y estudiando. Autor de la palabra del mudo. Julio Ramón Ribeiro. Hay una anécdota sobre este libro, no me acuerdo en qué programa lo vi, que Ribeiro era conocido con Bryce Echenique y Ribeiro le iba a poner otro nombre, creo que era este libro. Le iba a poner otro nombre y Echenique le dice, ¿qué tal guachafada? ¿Cómo vas a poner un nombre así? Así no vas a vender nada. Y al final creo que Ribeiro cambia el nombre por lo que le indica Bryce. No es un contexto de la generación del 50, no es algo que esté dentro de la generación. Lima cierra sus límites. Imagínense que Lima cierra sus límites. Vamos con la 11, 12, 13 y 14. El aumento de la población en Lima originó la aparición de... Las barriadas. Así es. Eh, tema de los gallinazos sin plumas. La angustia. Ujú. La cría de O cerdos. La cría de cerdos. No es miembro de la generación del 50. calma. Así es. Además de escritor, Ribeiro también se dedicó al... Derecho. Sí. Bien, vamos hasta ahí, marcamos hasta ahí y luego bajamos.
Vamos hasta ahí y de ahí continuamos. ¿Qué significa la palabra marginados? ¿Maltratados? Marginados, exiliados. Es una palabra que no solo es para, o sea, clases sociales, sino también te pueden marginar de un grupo, digamos, de un grupo de chicas, te marginan porque tú no te vistes igual que ellas. Significa avergonzar o pobreza, algo así. Ajá. Es por ejemplo, digamos que tú quieres entrar con las K-popers y tú no te vistes como las K-popers, entonces te sacan del grupo de las K-popers, te marginan por no saber los pasos, algo así. O las One Direction. No te gusta Harry Styles, Liam Neeson, te exilian porque no sabes quién es Harry Styles ni Liam Neeson. No eres Directioner. Entonces te marginan. Bien. Eh, cambiamos, bajamos, bajamos. Ya todos tienen las claves. Bajamos, bajamos. Sí, ¿verdad? Creo que ya copiaron todos. Sí, mis. Muy bien, vamos con la... Es igual, hace un tiempo, sí, hace bastante tiempo estaba de moda Twilight, Crepúsculo, todas esas historias de vampiros. Y si no leías esas historias, eras como que te marginaba la gente, así, era como que, ¿cómo no vas a leer Twilight? Hubo un furor total por la historia de vampiros cuando salió esa película. Creo que todos querían ser vampiros ¿El en ese tiempo. crepúsculo? Sí, de Crepúsculo, todos querían ser vampiros. O encontrarse con un Robert Pattinson, así. Ah, con Edward Cullen. Edward Ajá. Cullen. Sus personajes principales son individuos socialmente marginados. Julio Ramón Ribeiro. Ujú, Julio Ramón Ribeiro. Y en este caso también Enrique Congrains. Puede ser las dos. Voy a marcar las dos porque ambos muestran personajes marginados. Acá podemos marcar las dos. ¿Recuerdan cuando leímos Cholito? También ahí Sí. mencioné un poco del tema de las barriadas y así. Son, son protagonistas, no, perdón, los protagonistas, los gallinazos sin plumas son. Efraín y Enrique. Ujú. La E. Bien, marcamos, marcamos. Bien, hasta ahí creo que sí, ya todos marcamos y nos vamos a la siguiente. Nos vamos a la siguiente. Muy bien. Dice, usaba una pata de palo. Obviamente hace referencia a los gallinazos sin pluma, ¿no? No al escritor. Santos. Se corta un pie, se corta un pie. Se corta un Efraín. Efraín. ¿Qué labor hacían los niños en la obra Los gallinazos sin pluma? Buscar comida entre la basura. Sí. ¿Quién era Pedro? Un perro callejero. Un amigo de Don Santos pone. A ver, las 5 dice, ¿por qué el cuento se llama Los gallinazos sin plumas?
porque los protagonistas eran gallinas. ¿Se imaginan unas gallinas? Porque, o sea, ¿Podría ser la D? ¿Qué es sí, carroña? basura, restos. Ah, entonces la D. Ajá. Porque los protagonistas eran unas gallinas. Uno se imagina eso cuando lee la portada. Los gallinadas sin plumas. Sí, como les digo, las interpretaciones que podemos darle todas, cada uno tiene una interpretación de lo que lee, de lo que ve, observa. Hay personas que los gallinazos les pueden parecer unas aves interesantes, bonitas. La mayoría de los personajes de los cuentos de Ribeiro son... Marginados. Ajá. Autor del libro Silvio en el Rosedal. Julio Ribeiro. Ujú. Alma mater de Julio Ramón Ribeiro. Universidad Católica. Alma mater es la casa de estudio, ¿de acuerdo? La casa de estudio. Católica. Es miembro de la generación del 50. Ah, Jaime Bailey. Miembro de la generación del 50. Bueno, descartamos a Jaime Bailey, a Marito Vargas Llosa, a Abraham Valdelomar, les queda Alberto Ulloa y Pablo Guevara. ¿Cuál será de esos dos, entre Ulloa y Guevara? ¿Cuál será? Alberto Ulloa. No, en este caso es Guevara. A Mario Vargas Llosa creo que lo vemos la siguiente clase, si no me equivoco. Momento del día en que los niños salían a buscar en la basura. La mañana, pero no sé qué era. A las 10 de la mañana. Creo que ¿Qué era es la hora azul de la mañana cuando recién está o sea, ya A las cuando las 6. 7 así, Es la D ajá, entonces. ajá, las 6, las 7 así. Y ahí completamos todo sobre la generación del 50. Marquen, marquen. ¿Es va a haber tarea? No, no, no. Lean, vean nomás el link que les pasé en la clase anterior de los gallinazos sin plumas, porque solo tenemos un argumento y a veces con un argumento no está completo. Porque en internet de repente está el cuento, si lo buscan en PDF, lo pueden descargar. ¿De acuerdo? Copien hasta ahí. La hora azul es cuando están 6, 7, ves el cielo, no sé si han visto el cielo a esa hora, está clarito, bueno, cuando no hay niebla, ¿no? Se ve claro, despejado, a esa hora se refiere. Pero, bueno, es una obra que nos deja muchas reflexiones, ¿no? Nos deja muchas reflexiones. Uno, nos hace pensar cómo un abuelo puede ser así de cruel con sus nietos. Dos, nos hace pensar cómo una persona pone sus esperanzas en un solo animal para querer tener dinero y cómo las clases sociales son tan marcadas y tan diferentes, ¿verdad? Pero sobre todo en cómo un abuelo puede tratar así a sus nietos, ¿verdad? Bien, copien hasta ahí, copien hasta ahí. Igual, como les digo, si pueden buscar otros cuentos de Ribeiro, búsquenlos. Busquen La Insignia, ese cuento es bien interesante. Los merengues también es un cuento interesante. Intenten buscar los cuentos de Ribeiro. Busquen siempre otras obras para que lean, para que amplíen sus conocimientos, chicos. Bien, copien para poder concluir. Copien. Copien para poder concluir. Los gallinazos sin plumas.
Muy metafórico ese título, ¿no? Los gallinazos sin plumas. O sea, si uno no conoce literatura peruana, pensaría que puede hacer referencia a incluso unas aves, simplemente, ¿no? Pero no todo el trasfondo que tiene la historia. Muy bien. Bien, chicos, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Nos vamos a quedar hasta aquí. Sí, espero que se haya comprendido bien el tema de la generación del 50 y sobre todo de Julio Ramón Ribeiro. Nos vamos a quedar hasta aquí. Avancen también su lectura en casa, por favor. Avancen su lectura de plan lector. Avancen esa lectura. De acuerdo, chicos. Bien, vamos a borrar. Vamos a borrar. Y vamos a ver. Bueno, les voy a pasar de nuevo el enlace de los gallinazos sin pluma para que lo puedan escuchar. Ay. Aquí está para que lo escuchen completo y pueda ser más fácil para que amplíen su conocimiento sobre el cuento de Julio Ramón Ribeiro. De acuerdo. Ay, y bueno, acá también les comparto el de la insignia para que lean. O para que escuchen, mejor dicho, no tanto para que lean. Para que escuchen. Bien, bien, chicos, nos vamos a quedar aquí. Tengan un bonito día, una bonita tarde. Tengan un buen fin de semana. Cuídense, cuídense bastante. Nos vemos la siguiente semana, chicos. Cuídense, cuídense bastante. Chao, chicos, cuídense bastante. Nos vemos. Cuídense, cuídense.